Recording is on. Bueno chicos, entonces bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 8 de mayo del 2020. Bueno, vamos a comenzar entonces con otro tema que tenemos planteados pues en este segundo periodo, que nos va a ayudar y que va a ser una herramienta muy útil, sobre todo para encontrar todos los valores a la hora de resolver incógnitas en un triángulo, ¿cierto? Nosotros en el periodo pasado pues trabajamos mucho el triángulo rectángulo y basado pues en el triángulo rectángulo podíamos encontrar de acuerdo a algunos valores el valor de sus lados y el valor de sus ángulos, ¿cierto? Ya ahorita vamos a trabajar entonces los triángulos olicoángulos, que son los que no son rectángulos, ¿cierto? Y vamos a mirar de qué manera o qué teorema nos pueden ayudar a resolver las incógnitas que se nos generen. ¿De qué incógnita estamos hablando? De cuánto miden sus lados y cuántos miden sus ángulos, ¿cierto? Para solucionar este tipo de triángulos, entonces utilizamos dos teoremas muy importantes en la trigonometría, que es el teorema de la ley de senos y el teorema de la ley de los cosenos. Hoy vamos a trabajar la ley de los senos. Listo, entonces les voy a compartir en este momento una presentación. Me dicen por favor si están viendo la presentación ahí. Sí, profe. Listo. Ok, aquí es importante que copien por lo menos las definiciones y lo que significa. Listo. Entonces, ley de los senos. Solución de triángulos oblicoángulos. Recuerda que los triángulos oblicoángulos son aquellos que no son rectángulos. ¿Listo? Para hallar los triángulos rectángulos, pues recordemos que en el periodo pasado utilizábamos las razones trigonométricas que nos servían para hallar estos valores. ¿Cuáles razones? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Teniendo claro cuáles eran las definiciones de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. En la resolución de estos triángulos necesitamos algunos teoremas básicos para dicho proceso. Tales teoremas son el teorema del seno y el teorema del coseno, los cuales estudiaremos a continuación. Teorema del seno. En un triángulo cualquiera ABC, las longitudes de sus lados, ¿qué quiere decir longitudes de sus lados? O sea, ¿cuál es la medida de esta longitud de B? ¿Cuál es la medida de esta longitud de A? ¿Y cuál es la medida de esta longitud C? A eso nos referimos cuando hablamos de longitudes, ¿cierto? En un triángulo cualquiera ABC, las longitudes de sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Qué quiere decir que es proporcional? Entonces, que el ángulo que es mi ángulo A es proporcional a este lado, que lo voy a llamar como este ángulo opuesto, o sea, B. Que este ángulo C es proporcional a este lado opuesto y que lo voy a llamar con el mismo nombre, pero con letra minúscula, C. Y que este ángulo es proporcional a este, que es el opuesto, lo voy a llamar A. Esa relación de proporcionalidad me da esta definición o esta ecuación de proporcionalidad que es la ley de senos. ¿Qué me dice? Que el lado A es a seno del ángulo A, su ángulo opuesto, como el igual que tenemos acá significa como el lado B es al ángulo opuesto B, como el ángulo C es al ángulo opuesto C. O también esta es la forma, digamos, más utilizada, teniendo los lados en la parte del numerador. O también lo podemos expresar al contrario. Colocamos en el numerador los ángulos y en el denominador las longitudes.
Esta ley de los senos se usa cuando se conocen dos ángulos del triángulo y un lado opuesto a uno de estos lados. O cuando conocemos un lado y dos ángulos del triángulo. Repito, la ley de seno se utiliza cuando conocemos dos lados, este es un lado y este es un lado, dos lados cualquiera. Puede ser A y B, perdona, A y C, A y B o C y B. Son dos lados, ¿cierto? Y un ángulo opuesto a uno de estos. Entonces, si yo conozco el lado C y el lado A, el ángulo opuesto que debo conocer debe ser o el ángulo A o el ángulo C, uno de esos dos. Si tengo el ángulo B, no puedo utilizar la ley de senos. ¿Por qué? Porque el ángulo B no es el lado opuesto de no es el ángulo opuesto de uno de los dos lados que me están dando inicialmente. Repito, tengo que conocer dos lados y un ángulo que sea opuesto a uno de esos dos, o el C o el A, en este caso. Si conozco el lado B y el lado A, entonces el ángulo puede ser o el A o el B. Si me dan el ángulo C, con el lado B y A no puedo utilizar ley de senos. Y la otra es cuando conocemos un lado y dos ángulos del triángulo. Es decir, cualquier lado ABC y dos ángulos cualesquiera, el A, el B, el A, el C o el C y el B. ¿Dudas ahí, muchachos? Profe, ¿puedo volver a Diego, ¿puede explicar? Es que repetir? casi no entendí. ¿Qué No es? hay, Pues no ejemplo, entendí cuando se debe aplicar la ley del seno. Diego, no hay un ejemplo que sea pues ya como con números. Sí. No, de pronto es así Si como más fácil quieren, de si entender. quieren, exacto. Entonces, aquí tenemos esta presentación, igual se las voy a compartir, ¿cierto? Las dos direcciones que tenemos acá de YouTube, prácticamente una es cómo se resolvemos cuando tenemos una situación y la otra cuando tenemos la segunda situación. Entonces, de pronto, Valeria, creo que fue la que me habló, ¿cierto? Y yo también. No sé, pero antes de David fue Valeria. Sí. Sí, profe. Entonces, Valeria, vamos a ver estos videitos que nos explican cada una de las situaciones y ya al final me dices si sigues con la duda o ya se te aclara. ¿Listo? Dale, profe. Bueno, entonces vamos a ver el primer caso. Tenemos esos dos casos. Uno, cuando conocemos dos lados del triángulo y un ángulo. Y el otro caso, cuando conocemos un lado y dos ángulos. Hola, en este video les voy a enseñar qué es el teorema del seno. También les voy a explicar cuándo se utiliza y cómo se utiliza. El teorema del seno, o también llamado la ley del seno, nos da una relación de proporción que existe entre los lados de cualquier triángulo y el seno de sus ángulos opuestos. Por lo general se enuncia de la siguiente manera. A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Aunque en otros libros lo pueden encontrar de esta otra manera. El seno de A es a como el seno de B es a B, como el seno de C es a C. En fin, no hay problema de cómo lo enuncien. Cualquiera de las dos puede ser utilizada. Yo siempre me he sentido más cómodo, o pues la costumbre que utilizo, es enunciarlo de esta manera. Pero si ustedes lo enuncian de esta forma, no hay problema. De las dos maneras se puede solucionar un ejercicio. Lo que nos debe importar es que estas relaciones de proporción nos va a ayudar a encontrar medidas de lados y de ángulos en un triángulo cuando lo necesitemos. Para eso sirve el teorema del seno y también sirve el teorema del coseno, que lo explicaré en otro video. ¿Cuál es la diferencia entre el teorema del seno y del coseno? El momento en que los uso. Dependiendo de las medidas que nos den en el ejercicio, yo puedo usar teorema del seno o teorema del coseno. Miremos cuándo puedo utilizar teorema del seno. Lo podemos usar siempre que nos den dos ángulos de un triángulo y nos den un lado cualquiera. Si tenemos estas condiciones, nosotros podemos hallar cualquier otra medida de ese triángulo que nos pida. Entonces recuerden, si tenemos dos ángulos, no importa cuáles, y un lado también sin importar cuál sea, podemos utilizar teorema del seno.
Eso se enuncia como ángulo, ángulo. Sin embargo, no importa el orden en que lo hagamos, con tal de que sepamos que teniendo dos ángulos y un lado, lo podemos utilizar. Una segunda opción en la que también podemos utilizar teorema del seno es si nos dan dos lados del triángulo, dos lados cualquiera, y nos dan un ángulo, pero ese ángulo sí no puede ser cualquiera, tiene que ser opuesto a uno de dichos lados. Si tenemos esta primera condición o esta segunda, podemos estar seguros de que podemos utilizar el teorema del seno para resolver el ejercicio. Entonces les voy a mostrar dos ejemplos, uno para esta condición y uno para esta otra. Y les voy a mostrar cómo se utiliza el teorema del seno en dichos casos. Vamos con el primer ejercicio. Nos piden resolver este triángulo. ¿Qué es resolver un triángulo? Encontrar la medida de todos sus lados y encontrar la medida de todos sus ángulos. Entonces les recomiendo que se organicen. Por un lado tenemos los lados que se nombran con letras minúsculas A, B y C. Y los ángulos que se nombran con letras mayúsculas, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Si encontramos esas 6 cosas, hemos resuelto el triángulo. ¿Qué nos están dando? Nos están dando la medida del ángulo A, que es 80 grados, y no nos dan ningún otro ángulo. Ahora, tienen que tener muy presente esto. Si este es el ángulo A, el lado opuesto se llama A minúscula. Si este es el ángulo B, este sería el lado B. Y si este es el ángulo C, el lado opuesto sería C minúscula. Siempre el lado opuesto se llama igual que el ángulo opuesto. Entonces, en ese caso, tenemos la medida de A minúscula, dado que está al frente del ángulo A. A minúscula sería 100 centímetros. Y como podemos ver, nos están dando la medida que está al frente del ángulo B, luego nos están dando B minúscula, que es 70 centímetros. De esa forma me están dando dos lados y un ángulo. Como podemos ver, tenemos este criterio. Tenemos los dos lados que hablamos y un ángulo, pero ese ángulo es opuesto a uno de los dos lados que nos están dando. Es decir, no se olvidan que nos dieran este, que está opuesto a este número, o que nos dieran también el de arriba, que está opuesto a este número. Si nos hubieran dado el ángulo C y estos dos lados, no hubiéramos podido usar teorema del seno, sino que hubiéramos usado teorema del coseno, como les explicaré en un próximo video. Ahora que sabemos que podemos utilizar teorema del seno, hagámoslo. Entonces el teorema del seno nos dice esto. Tenemos una proporción entre los lados y el seno del ángulo opuesto. Fíjense esta proporción. Lo que vamos a buscar siempre es intentar armar 3 datos y dejar una incógnita. Para ello, ustedes siempre van a evidenciar cuál es la pareja que tienen. El lado con el ángulo opuesto. Y esa es la primera razón que van a enunciar. Entonces, yo puedo decir que 100 es al seno de 80. Si se fijan, esa es la pareja que teníamos. Como, que es el igual. Entonces, vamos a coger una segunda pareja. No hay necesidad de coger las 3. Vamos a coger una segunda pareja donde yo conozca uno de los dos datos para buscar el que me falta. Y ese podría ser con esta medida que tenemos. Entonces yo puedo decir 100 es al seno de 80, como 70 es al seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de 70 sería el ángulo B, entonces podemos decir que es como 70 es a B. Pregunta, muchachos. Si en vez de coger la relación B sobre seno de B hubiera escogido la relación C sobre seno de C, ¿qué hubiera pasado? Pues lógicamente no tiene los datos, no se puede, ¿no? ¿O cómo así? ¿Por qué no se puede, Juan David? ¿Cómo va la pregunta, perdón? Que si en vez de la relación B sobre seno de B hubiera tomado la relación C sobre seno de C, ¿qué hubiera pasado? Profe, porque no tiene Falta un ninguna de dato. las dos, porque Falta no un tiene ninguna de dato. las dos, ni ángulo ni lado, entonces no tiene ningún Pero no, o dato sea, de falta un dato, no se puede hallar la incógnita. Y si No. tuviera un dato, fuera el otro teorema. Ojo, listo. Tienen la idea, pero simplemente cuando yo voy a resolver una ecuación necesito tener solo una incógnita para poder hallar la resolución, ¿cierto? Porque si yo tengo una incógnita, pues despejo o paso al otro lado de la desigualdad todos los datos y me queda el valor de la incógnita. Pero si tengo dos incógnitas, pues ahí sí no puedo hacer nada. Entonces, eso es lo que pasa. En el caso de B sobre seno de B, genera una sola incógnita, tengo solución. Si hubiera colocado C sobre seno de C,
se me hubieran generado dos incógnitas. ¿Cuáles? El ángulo C y el lado C. Entonces no hubiera resuelto nada del problema porque tendría dos datos y dos incógnitas. No hago absolutamente nada. Por eso tiene que tener claro y por eso se explica ahí bien que debemos trabajar siempre que nos vaya a quedar solo una incógnita. Entonces, ¿cuál parte de relación trabajar con de tal manera que no vaya a quedar solo una, de tal manera que solamente nos vaya a quedar una incógnita? La relación A sobre A no tiene incógnita, los datos los conocemos. La relación B sobre B, sobre el ángulo B, tiene solo una incógnita, no sirve. En cambio, la relación C sobre seno de C no nos sirve porque tiene dos incógnitas y no hubiéramos resuelto el problema. Simplemente quiero que quede claro el por qué, para que luego no vayan a Diego, aplicar. ¿puedo volver a decir eso último que dijo? Por favor. Nosotros para resolver incógnita, ojo, la idea de esta solución de teoremas del seno y del coseno no es que en un solo paso voy a encontrar todos los valores, no, me toca de a pedacitos, por partecitas. Entonces, en esa medida, tengo que tener claro que ¿cuáles son las incógnitas acá de este triángulo? Son 6. ¿Cuáles 6? Este ángulo A, este ángulo B y este ángulo C. ¿Y cuáles son las otras 3? Este lado A, este lado C, este lado B y este lado A. Las incógnitas de un triángulo son 6. Y lo solucionamos cuando encontramos las 6 incógnitas. En este caso, en este triángulo me están dando la solución de 3 de ellas, que son este lado A que mide 100, este lado B que mide 70 y este ángulo A que mide 80. Y están escritas acá. El lado A, el ángulo A. Hola. Pero de igual manera, si yo hubiera tenido los datos de el ángulo y el lado A y un dato de un ángulo opuesto a C, entonces, o sea, se puede hacer normal con A y con C, o sea, no tiene que ser así como de forma consecutiva. Ah, sí, claro. Por eso digo, hay que trabajar con los conocidos. Para este ejercicio puntual, Andrés, para yo poder encontrar día una a una, si yo quiero encontrar algo de C, todavía no lo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque yo para poder encontrar alguna de las incógnitas de C, necesito por lo menos tener alguno de los dos datos de C, pero no los tengo. Si yo trabajara con C y en vez de igualar acá seno 70 sobre seno de B, lo igualo a C sobre seno de C, voy a quedar con dos datos y dos incógnitas. O sea, tengo dos incógnitas que si yo despejo una incógnita me va a quedar en término de la otra. O sea que no voy a tener resuelta la duda. O sea que, Dime. o sea que, por ejemplo, en el caso de si ahí no se podría porque no se conoce ninguna de las dos. Exacto. Cambio Tiene con B, como tenemos una de las dos, nos quedaría solamente una incógnita que es seno de B. Que entonces, ¿a qué nos lleva esto? A despejar seno de B en términos de 70, 100 y seno de 80 y podemos hallar el valor de seno de B. Ahí solucionaríamos y esa se incógnita. quedaría así, vacía. No, vamos por partes. Ahí hallaríamos seno de B. Ya luego continuamos a hallar los otros dos, que vamos a ver cómo lo hallamos. Pero recuerde que se hace por partes, ¿listo? Obviamente lo que dice Pablo, si en vez de tener 70 hubiéramos tenido acá un dato en C, pues igualamos es la razón de A con la razón de C y no con la de B. No fue por el que habló. O sea que no es Como obligatorio. que Pablo, profe. No es obligatorio que tenga que ser A, B y C, o sea que se puede A y C, B y C. Ajá, exacto, sí, tenés que trabajar con la que tenga datos. Con los datos que te informen. Puede ser que en A no me hubieran dado nada, sino que me dieron C, entonces trabajaría con C y con B y no con A inicialmente. Pero al final tengo que trabajar con todas, sino que voy trabajando a medida que voy encontrando los datos. Y fíjense que ya armé mi proporción, donde conozco 3 datos y me falta uno. Y aquí, ya que logramos armar la proporción, podemos despejar seno de B. Es como una regla de 3. Podemos decir que seno de B será igual a aplicar una regla de 3 directa acá. Multiplicamos los dos números que están en diagonal y dividimos por el que está en diagonal a la incógnita. Entonces, seno de B va a ser igual a 70 por seno de 80 dividido entre 100. Ya tendríamos entonces a que es igual seno de B. Seno de B sería igual a realizar toda esta operación. Como el ángulo que estamos manejando es un ángulo que no es notable,
lo más seguro es que su profesor les deje utilizar calculadora. Entonces vamos. ¿Será que sí? ¿Será que sí les dejo? Lo dudamos. Ya saben que, mire que los ángulos, aquí ya vamos con el término de ángulos notables, ¿listo? Vamos a hacer esta cuenta. Y como podemos ver, nos dio 0.6893 y más cifras decimales. La idea es que si estamos trabajando con seno de algo, nos dé un número entre -1 y 1, porque esos son los valores que puede tomar seno. Si aquí le da un número mayor que 1, tiene dos posibilidades: o que el triángulo no se pueda construir, o que estamos haciendo algún error en las cuentas. Si le da, por ejemplo, 2, algo, 3, algo, siempre que esté trabajando con seno de un ángulo. Entonces notamos que seno de B nos da aproximadamente 0,6893. Entonces, como podemos ver, ya tenemos seno de B, pero yo no quiero saber quién es seno de B, sino cuál es mi ángulo B como tal. Entonces, siempre que ustedes tienen esta expresión, seno de un ángulo igual a una razón, y conocen este valor, para encontrar el ángulo es muy fácil. Aplican seno a la -1 de esta razón, entonces de aproximadamente 0,6893, y eso les va a dar el ángulo B. Entonces hagámoslo con la calculadora. Para ser más exactos, aprovechamos que ya habíamos hecho esa cuenta, tenemos acá ese resultado, damos en nuestra calculadora AC, y entonces se fijan que acá está seno, pero en el menú amarillo dice seno a la -1, entonces oprimen Shift, tecla seno, y aparece seno a la -1. Pero para no aproximar, Diego, ¿puede ver el Gmail, porfa? tecla ANS. ANS en la calculadora significa el último resultado que tenían. Nuestra calculadora memoriza ese último resultado que teníamos. Entonces lo que está haciendo es seno a la -1 de toda esta cifra que tenía la calculadora. Le damos igual y nos da 43,57 grados. Podemos aproximar nuestro ángulo B a 43,6 grados. Entonces ya tendríamos esta medida. ¿Alguna duda ahí, muchachos? Sí, profe, porque se coloca 0 a la -1, no entendí bien. ¿Por qué se coloca qué? Ah, 0 seno a a la la -1. Pues Sí. la función es seno de B, ¿cierto? Para yo hallar el ángulo, recuerden que nosotros, yo les había explicado en clases pasadas que para hallar el ángulo simplemente invierto, coloco seno a la -1 y hallo el valor de B. En este caso, necesitamos hallar cuánto vale B. La pregunta no es cuánto vale seno de B, mire que necesitamos hallar es B, el ángulo puntual. ¿Cuánto mide ese angulito? Diego. Perdón, angulito de acá arriba. Ya voy, David. ¿Cuánto mide ese angulito? Perdón, este ángulo. Este ángulo no mide seno de B. Seno de B es una función trigonométrica. El ángulo es B. Para yo hallar B, simplemente escribo B en términos de seno a la -1. Si aquí dijera tangente de B, el ángulo B sería tangente a la -1. Si dijera coseno de B, el ángulo B sería coseno a la -1. Si dijera cosecante, cosecante a la -1. En fin, todos por el inverso. En este caso, como es seno, entonces B es igual a seno a la -1 de ese valor de la función. Porque este numerito que tenemos acá, 0,6893, es el valor de la función, no el valor del ángulo. Recordemos que las funciones se mueven en valores desde 0 hasta 1 en la circunferencia unitaria, donde el máximo valor que toman es 1. Ese es el valor de la función seno de B. Pero necesitamos hallar es cuánto vale B. Y B se saca con seno a la -1. Esa es la forma de sacarlo, Samuel. Listo, profe, ya te entendí. Gracias. Andrés me estaba diciendo algo. Sí, que mi calculadora no me da así, pues, de igual, sino que hay que poner eso mismo, a ver si hay otra forma de uno colocarlo para no tenerlo que escribir. No le da, pero todas las calculadoras tienen AC. Para Pues, grabar. por ejemplo, uno pone shift de sin, ¿cierto? Pues de seno. Ah, sí. Dice que uno abre el paréntesis y le da igual. ¿Cierto? Sí. No, Y yo le doy- me la devuelvo. Ya vi, Ojo. Usted, yo tengo su misma cuando hace una calculadora y operación, ¿Cómo? yo solo puse seno
menos, me apareció seno menos y solo abrí el paréntesis y puse la cifra, yo no le puse igual, me dio lo mismo. Chicos, igual Andrés David, ojo, aquí no estamos haciendo, digámoslo así, no es un tutorial de cómo manejar la calculadora. Aquí lo importante es el concepto. Pues igual, si no eres capaz de utilizar la herramienta de las teclas que tiene la calculadora, pues solamente lo escribes entonces. Seno a la -1 de 0,6893, lo digitalizas y ya. Igual como te digo, este video va a quedar montado para que te devuelvas y practiques, que realmente es muy sencillo, ya que en ese momento no te dio, pero sí es muy sencillo. Listo, vuelves y lo revisas para que practiques y verás que sí te va a dar y vas a aprender. Daniel Alzate me habló. Daniel. Sí, él le dijo que mirara el mensaje. Sebastián, qué pena. Lo que pasa es que yo creo que el de las manzanas, los tomates, los limones, la espera, la mazamorra, los tamales de Santa Elena, soy yo, que están pasando por afuera del edificio. Entonces, es muy difícil evitar ese sonido. Pero entonces me esperan un momentico, yo miro algo del compañero. ¿Dónde vamos acá? No, esto no es. Espérame, por favor, muchachos. Diego, salga y dígale que si ya no vendió antes de la cuarentena, ya no vendió. ¿Será? Daniel, pero no me has escrito nada. Allá. Daniel, no entiendo, ¿el 2 como punto o el B del primero? Entonces, digamos ahí. Estamos acá. Ay, sí, qué pena hay muchachos con la visita de la calle. Ya de esta forma encontramos un ángulo. Ya nos falta solo estas dos medidas para resolver el triángulo. Lo siguiente que buscaremos es este ángulo C. Es muy fácil de encontrar porque cuando conocemos dos ángulos... ¿Cómo encontramos el ángulo C? Pregunta. Si tenemos dos ángulos de un triángulo, ¿cómo hallamos el tercer ángulo? No voy a poner el video. No, pero Bueno, nosotros que siempre da 180 los internos, entonces hacemos la resta y así hallamos el otro. Muy bien, Felipe, así es. Sí, señores, recuerden, los ángulos interiores de un triángulo cualquiera miden 180 grados. Entonces, si conozco dos ángulos, el tercero es la diferencia, 180 menos esos dos. Nosotros ya podemos encontrar el tercero gracias a que sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180. Diego. Entonces busquemos este ángulo que Profe, el video no se ve. Verdad que me estoy compartiendo, sí, ya. Diego, se me había salido. ¿Puede mirar en el Gmail? Por favor y gracias. Ya les compartí, ya, que no les había compartido, sí, qué pena. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, profe. Entonces sigamos por acá. un ángulo. Ya nos falta solo estas dos medidas para resolver el triángulo. Lo siguiente que buscaremos es este ángulo C. Es muy fácil de encontrar porque cuando conocemos dos ángulos, nosotros ya podemos encontrar el tercero gracias a que sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180. Entonces busquemos este ángulo que tenemos acá.
Cogemos los 180 grados del triángulo y le restamos los ángulos que tenemos, tanto 80 como 43,6 grados. Eso nos daría este valor. No se preocupen si les da ese valor. Usted utiliza la tecla SD, esta que está acá, y se lo pasa a la forma decimal. Con esta tecla podemos pasar de fracción a decimal siempre que queramos en la calculadora. Esto nos dice que nuestro ángulo mide 56,4 grados. De esta forma ya tenemos todos los ángulos, nos falta simplemente un lado. Pero como pueden apreciar, tenemos el ángulo opuesto. Por ende, podemos volver a plantear un teorema del seno. No lo planteamos con la medida que encontramos, por si de pronto hay un error acá, que no nos siga quedando errores, sino con la medida original, que es lo mejor para intentar discriminar la posibilidad de error. Entonces, otra vez decimos que 100 es al seno de 80, como en este caso el lado C es al seno del ángulo C, es decir, 56,4 grados. Muchachos, miren, aquí estamos hablando de otra, ¿qué les digo yo? En matemáticas siempre se sugieren, y yo también les he dicho mucho eso, que cuando estamos haciendo ejercicios donde estamos encontrando valores y calculando, uno en todo ese proceso tiene mucho margen de error, sobre todo en ángulos. De ver que un decimal hace la diferencia, una coma hace la diferencia. Entonces siempre la recomendación en matemáticas es tratar en lo posible de trabajar con los datos iniciales del problema. Por eso se sugiere en este caso trabajar con la relación A sobre A y no con la relación B sobre B. ¿Por qué? Porque la relación lado A sobre ángulo A me las dio inicialmente el problema. En cambio, la relación lado B sobre ángulo B, yo calculé el ángulo B. Y yo en ese cálculo podía haber tenido algún error, llámese de decimales, llámese de minutos. Por ejemplo, si es en grados, me podía haber equivocado en un grado, en un minuto, en unos segundos, pues no sé, ¿cierto? Entonces siempre tratemos de trabajar, sobre todo cuando tenemos estas relaciones en la ley del seno y el coseno, con los datos iniciales del problema. Aquí Andrés David, entonces mira, ya tenemos los datos del lado y el ángulo A, ya tenemos la relación de B sobre C. ¿Cuál nos queda? Nos falta ya el ángulo, el lado C. Entonces por eso tenemos que trabajar la relación C sobre C y utilizar entonces, como les estamos recomendando, la relación de datos conocidos, en este caso, la A. Fíjense que volvimos a plantear el teorema del seno. Arriba colocamos los lados y abajo el seno del ángulo. Aunque podríamos hacerlo al revés, pero siempre tienen que guardar el orden. Si arriba coloqué lado y acá seno del ángulo, aquí hago lo mismo. O si aquí coloqué seno del ángulo y abajo lado, aquí hago lo mismo. Eso sí siempre se debe mantener, que tengamos de frente lado con lados y ángulos con ángulos. Entonces ahora vamos a despejar C. Nuevamente hacemos la regla de 3, multiplicamos los dos que están en diagonal, 100 por el seno de 56,4 dividido entre el seno de 80. Entonces C sería igual, vamos de nuevo a nuestra calculadora y operamos 100 por el seno de 56,4 y el resultado lo dividimos entre el seno de 80. Eso nos daría 84,57. Podemos aproximar a 84,6. En este caso no aplicamos seno a la menos 1 porque no estamos buscando seno del ángulo C, sino estamos buscando el lado C. Ya esta sería nuestra respuesta, mide 84,6 centímetros. Entonces, de esta forma, ya les mostré el primer ejemplo de cómo utilizo el teorema del seno, cuando nos están dando dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Esto es el teorema del seno. Es simplemente mediante esa relación A seno de A igual a B seno de B igual a C seno de C, encontrar los datos de un triángulo. ¿Fácil o difícil? Steven, ¿cómo le parece? Sí, está un poco fácil. Profe, venga, una Yo pregunta. diría que de pronto, viendo como, pues, haciéndolo
Como repetidas veces digo que sí sería fácil de hacer. Profe, Pablo, dime. ¿cómo que Pablo, Pablo? Juan David. Juan David. Ah, que no me acuerdo ahí, no vi bien por qué con seno. Exactamente. Porque ese es el teorema del seno. Pues sí, Por pero eso hay una todo es con seno. razón. ¿Cómo? Pero hay una razón para que sea seno. Sí, realmente sí hay una razón de demostración, pero no les quise poner acá la demostración del por qué, Ah, no, bueno. porque ahí toca empezar a trabajar con mediatriz, entonces toca dividir un triángulo, Uy, no, de viejo, dejemos un ahí. ángulo dividido a la mitad, trazar una línea perpendicular, empezar a hallar por razones trigonométricas el seno, el coseno, tangente, entonces se van cancelando y a la final, después de todo ese proceso, se llega a esta relación. Pues si quieres lo hacemos, solamente que... No, dejemos ahí, Diego. Gracias, muchas gracias. Listo, sigamos. Ya terminamos esta clase. Listo, entonces acá tenemos, muchachos, aquí tuvimos entonces el ejemplo de cómo calcular los valores de los triángulos, de un triángulo, teniendo dos lados y un ángulo. Listo. Dos lados y un ángulo lo hicimos acá. En la parte 2 de este video les voy a mostrar el segundo. Listo. Ahora, muchachos, vamos a ver el otro caso. Cuando tenemos un lado y dos ángulos. Diego, el primero era cuál, nos dan dos lados y el Y un ángulo ángulo. opuesto. Ajá, Ya. dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos dos lados. A uno de esos dos lados. Ajá, tiene que ser opuesto a uno de esos dos lados. Si no es opuesto a uno de esos dos lados, no se puede aplicar teorema del seno. Es decir, mire que ahí nos dieron el lado A y el lado B. Si me hubieran dado el ángulo C, no hubiera podido aplicar ley de senos. Tiene que ser esa la primera condición. Sino ¿Cómo? que ¿Cuál es la condición? ahí la estás viendo en pantalla. Aquí están las dos. Mira. Si me hubieran dado dos lados y un ángulo que no fuera el opuesto a esos dos lados, no hubiera podido aplicar teorema del seno, sino teorema del coseno, que es diferente. O sea que hay casos en los que no se da ninguno de los dos. Sí, claro. ¿Y ahí qué se pone? No se puede hacer. Teorema del coseno. Mm. En este momento solamente estamos trabajando el seno. Y ojalá que por hoy. David. Y es que cuando uno mezcla mucho como que se pierde, se va por allá ahí. Les enseñé qué era el teorema del seno y en qué momento se podía aplicar. Les mostré dos casos y les mostré un ejemplo del primer caso en el que podemos aplicar. En este video voy a continuar y les voy a enseñar el segundo caso en el que podemos aplicarlo. Habíamos quedado en este ejercicio en el cual encontramos el lado y los dos ángulos que faltaban mediante la aplicación del teorema del seno. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Necesitamos resolver este triángulo. Entonces recordemos que primero escribimos lo que tiene el triángulo, que es el lado A, lado B y lado C, ángulo A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Los ángulos siempre van en mayúscula porque son puntos. Nos están dando el lado que está opuesto al ángulo C, es decir, que nos están dando el lado C, que mide 98 centímetros. Y nos están dando el ángulo A, que es de 35 grados, junto con el ángulo B, que es de 65 grados. Como podemos ver, nos dan dos ángulos y un lado cualquiera del triángulo. Este es el otro criterio de cuándo podemos utilizar el teorema del seno. Nos están dando dos ángulos y un lado cualquiera de ese triángulo. Entonces, como podemos ver, podemos utilizar ese teorema del seno, hagámoslo. Si recuerdan el ejemplo anterior, teníamos que armar una parejita para poder utilizar el teorema del seno. Es decir, tener un lado y su ángulo opuesto. Pero en este caso no lo tenemos, o por lo menos no evidentemente. Lo que va a pasar es que si ustedes en un triángulo tienen dos ángulos, realmente tienen tres.
porque usted sabe que siempre sumado esto da 180 grados. Entonces fácilmente pueden encontrar el ángulo que les falta. Vamos a la calculadora o si quieren lo pueden hacer mentalmente. A 180 le quitan 65 y 35 y les dan el ángulo que tiene acá. 65 y 35 nos da 100. Es decir, que el ángulo que falta es de 80 grados. Ya que miren que si sumamos estas tres medidas, efectivamente cumplen los 180 grados reglamentarios para cualquier triángulo. Entonces, cuando nos dan dos ángulos y un lado, realmente nos están dando tres ángulos. Lo que pasa es que tenemos que hacer esta cuenta muy fácil para encontrar el tercer ángulo. De esta forma, ahora sí tenemos una parejita. Tenemos que 98 es al seno de 80. Y ahora miramos qué podemos buscar, o A o B, como ustedes quieran. Aquí pueden buscar cualquiera de los dos, no importa el orden. Vamos a buscar primero en este caso A. Entonces yo digo, C es al seno de C como A es al seno de A. 98 es al seno de 80 como A, que no tengo ni idea quién será, es al seno de A, es decir, seno de 35 grados. Y ahora que ya planteamos nuestro teorema del seno, despejamos a A. Siempre recuerden que lo hacemos como una regla de 3 directa. Multiplicamos los dos números que están en diagonal y dividimos entre el número que está en diagonal a la incógnita. Entonces quedaría 98 multiplicado por el seno de 35 y dividido entre el seno de 80. Entonces, A sería igual, vamos a nuestra calculadora y hacemos 98 por seno de 35. Aquí damos igual, aunque si quieren pueden hacer toda la operación de una vez. Y dividimos entre seno de 80. Eso nos daría 57.07, que sería el valor del lado A. Recuerden que no aplican seno a la menos 1, dado que aquí no tienen el valor seno de A, sino simplemente el lado A. Esta ya sería nuestra respuesta. Podríamos aproximar a 57 cerrados. Entonces ya tendríamos la medida acá del lado A, 57 centímetros. Ahora podemos buscar a B planteando esta misma razón, pero acá colocando los datos para B. Entonces, 98 es al seno de 80, como B es al seno de 65 grados. Y ahora despejamos a B. B va a ser igual, por la regla de 3, multiplicamos en diagonal 98 por seno de 65 y dividimos entre el seno de 80. Entonces B sería igual, vamos de nuevo a nuestra calculadora y hacemos la operación 98 por seno de 65 grados y eso lo dividimos entre el seno de 80, lo cual nos dio 90.18, que podemos aproximar a 90.2. De esa forma ya tenemos también el lado B. Una forma de verificar que los resultados tienen algo de coherencia es que siempre a un ángulo mayor corresponde un lado mayor. Es decir, si aquí 80, que es el ángulo más grande, también debe aparecer en el lado la medida más grande. El ángulo más pequeño, que es 35, entonces esta medida del lado al frente del ángulo pequeño también tiene que ser la medida más pequeña. Siempre debe pasar. Si eso no corresponde es porque algo nos quedó mal al resolver el ejercicio. Entonces, en este video vimos una segunda forma de cómo utilizar el teorema del seno o en qué otro momento lo podemos utilizar. Recuerden entonces las formas. Una es esta, que es tener dos ángulos cualesquiera y un lado, o tener dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Si usted tiene alguno de esos dos criterios, entonces en ese momento puede utilizar teorema del seno. En otro video les voy a enseñar en qué momento podemos utilizar el teorema del coseno y cómo es el enunciado del teorema del coseno. Espero que... Señores y señoritas, dudas. Profe, ¿y uno cómo sabe que eso está bueno? O sea, ¿cómo uno puede llegar? Si usted tiene una duda de que algo tiene malo, ¿cómo uno puede buscar la solución? Pues yo diría que suma los ángulos y tienen que dar 180. Y en los lados. Y en los lados. Recuerda que siempre el ejercicio te va a dar unos ángulos iniciales, unos valores iniciales.
En los ángulos, obviamente, la suma de los tres ángulos interiores se tiene que dar 180 grados, eso es cierto. Y recuerde que el ejercicio nos va a dar unos ángulos iniciales, ¿cierto? Unos valores iniciales. Entonces, en este caso, por ejemplo, me da 98. Y yo el último que calculé, el último valor que yo calculé fue el de B. Entonces, si yo hago la relación de C con A, por ejemplo, ¿cómo sé yo que está bueno? Entonces, utilizo el B y el C, por ejemplo, la relación B y la relación C. Y hago de cuenta que yo no sé cuánto vale ese lado C, o sea, 98, que fue el ángulo que me dio, el lado que me dio el ejercicio. Si despejo C, me tiene que dar 98. Si no me da 98, quiere decir que hubo algo en el error de los cálculos anteriores, porque me tiene que dar 98. Ah, bueno, profe. Por eso tenemos unos valores iniciales, que son los valores de referencia. ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien? Muchachos, vamos al libro, a la página, la función ley de senos está en la página 60. ¿Qué página? En la 60. En la 60, listo. Vamos todos, por favor, a intentar hacer el ejercicio número 3 de esa página 60. Para los que no tienen el libro, ya te lo dibujo acá. El número 3. ¿Quiénes no tienen el libro, muchachos? Todos tienen el libro. Profe, ¿cuál número es? En la página 60, el número 3. Ya les comparto entonces todos tienen el libro para no dibujarlo entonces. Yo veo que los que no tienen micrófono, Sebastián, ¿tienen el libro? Samuel Gómez, recuerda la próxima vez que llegue tarde a clase avisar para registrar tu asistencia. Juan Esteban, si no está en clase. Y Alejandro Gómez tampoco. Y Laura Camila Rojas. Sí. Ah, Laura, no, esta es Laura Flores. Laura Camila. Hola, profe. ¿A qué horas entraste? Como a los 5 minutos. Y en clase estaba Isabela y ya no está. Ah, sí, ya la vi. Qué pena. Listo. Todos tienen el libro entonces. Ninguno tiene problema para ir haciéndolo. Muchachos, ustedes lo primero que tienen que
hacer en una función o en un ejercicio, sobre todo en este caso, por ejemplo, que no están definidos cuáles son los lados y cuáles son los ángulos, es nombrarlos. O sea, nombren ustedes cuál para ustedes va a ser su ángulo A, su ángulo B y su ángulo C, y de acuerdo a eso, ya definir su lado A, su lado C y su lado B. Profe, usted va a montar esas diapositivas, ¿cierto? Sí, claro, la clase, sí. Tenemos que hacer entonces esa página. No tienen que hacer todo eso, muchachos. Recuerden que la formación es individual. Hay quien con solamente un ejercicio considera que ya está en capacidad de resolver cualquiera. Hay quien que le toca hacer dos, hay quienes que les toca hacer tres. Recuerdo que la cantidad de ejercicios dependerá de cada uno de acuerdo a cuando se sienta seguro de poder enfrentar cualquier tipo de ejercicio. Eso dependerá de cada uno, ¿cierto? Yo solamente les estoy diciendo dónde están los ejercicios para que los trabajen, para que estudien, pero no es que tengan que hacer todo eso. Dependerá de cada uno hasta dónde llega. Ustedes, muchachos, traten de chequear todo. Entonces, recuerden que un grado hace la diferencia. Cuando van a hallar ángulos y lo van a hacer con la relación de que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, pues cuando tengan los ángulos, sumen, eso no les quita mucho tiempo, sumen esos tres ángulos para que efectivamente verifique que les dé 180 grados, ¿cierto? Para que no vayan a tener inconvenientes. Diego, ya lo hice. Todo completo, ya se hace todos los valores. Sí, pues A, B y C de los dos lados. ¿Cuánto le dio A? Pero pues de los de No, no ángulo. importa, deme sus tres valores de los lados. ¿Cuánto le dieron sus lados? De centímetros sería 100, espere. Sería 120 centímetros, 101.4 centímetros y 120 otra vez. Ujú. Y en el otro lado 65 grados, 50 grados y 65 grados. Ajá. ¿Está bueno o está malo? Solamente me falta mirar una cosa, un solo valor para corroborarte, ya te digo.
Listo, muchachos, ya todo el mundo los terminó. Diego, sí lo tengo bueno. No, profe, Señor. yo no he terminado. Sí, señor. No, profe, espere un momentico, porfa. Qué alegría. Diego, a mí me dio lo mismo que Andrés David. Perfecto. Esa sí es la respuesta. Con los triángulos lo vemos muy sencillo, con los triangulitos. Así. Ahora, muchachos, es cuando tenemos ejercicios en forma de problema. Hasta ahí íbamos bien. Listo, entonces, ¿qué parece si estamos? Ya les comparto acá para los que no lo han tenido. A ver. ¿Lo están viendo ahí en pantalla? Muchachos, ¿están viendo en pantalla lo que les estoy compartiendo? Sí, profe, pero No, en no era eso, eso. Esto, lo están compartiendo, lo están viendo. sí, profe. Entonces, para mí, por ejemplo, yo tomé que A, para mí A era este ángulo, para mí B era este ángulo y para mí C era este ángulo, ¿cierto? El ángulo C me valía 50, que era datos del problema, el ángulo B 65, que era datos del problema. Por sumatoria de ángulos interiores de un triángulo, entonces este ángulo 65 será igual a 180 menos estos dos. Ojo, hay cosas que ustedes pueden ver y apoyarse para agilizar los procedimientos. Por ejemplo, yo iba a empezar acá a hacer la relación de A seno de 65, B seno de 65 para hallar el ángulo de B, el lado de B, pero cuando lo iba a empezar a ver me di cuenta de que los ángulos A y B son iguales, es decir, que este triángulo es un triángulo isósceles. Y en los triángulos isósceles cuando tiene dos ángulos iguales, tiene dos lados iguales. Por lo tanto, si este ángulo, este lado A, que para mí era 120, este lado de acá también mide 120, porque es un triángulo isósceles. Recuerden, cuando tenemos dos ángulos iguales, también tenemos dos lados iguales. Eso pasaba también, muchachos, en el taller que hicimos el miércoles. Ahí vi los ejercicios de esos triangulitos. Tenían triángulos isósceles, entonces era solamente replicar el mismo valor de las distancias. Por eso les dije, fíjense muy bien en las propiedades de los ángulos. Entonces, como ya tengo este valor, no tengo que calcular entonces necesariamente esa relación de senos, solamente me falta hallar este valor de C. Y ese valor de C lo hallo entonces con la relación de A seno de A seno de 65 igual a C seno de 50, y esto me da aproximadamente 101 centímetros. ¿Dudas? ¿Quién todavía? Steven, ¿te generó dudas? No, profe, todo correcto. Sí, listo. Profe, usted de todas maneras va a dejar los videos y las diapositivas para repasar. Sí, claro. Ojo, estamos viendo solamente cuando tenemos la figura geométrica ahí, como en dibujo. Ahora es que vamos a hacer ejercicios, es haciendo si no la tenemos, sino que nos toca representarla, que es lo que normalmente pasa en matemáticas, o sea, la aplicación de las leyes de senos. ¿Dónde podemos aplicar la ley de senos? Pero eso de pronto no sería así como, si no estoy mal, así como con vectores que nada más es, por ejemplo, si usted le dicen giró tantos grados a la derecha y recorrió tantos kilómetros, ¿no sería solamente hacer eso? Sí, claro, o sea, siempre que el problema nos genere un triángulo ángulo con datos con incógnitas, ¿cuáles datos? Lados o ángulos, tenemos que aplicar o ley de senos o ley de cosinos. Siempre. Listo. Vamos entonces a hacer este. ¿Lo copiamos, por favor?
porque estoy como todo asfixiado. Una persona desea ir desde el punto A hasta el punto C. Una persona desea ir desde el punto A hasta el punto C. Que se encuentra a una distancia de 28 kilómetros. Pero no lo puede hacer en Repite, línea. por favor, otra vez. Una persona desea ir desde el punto A hasta el punto C, que se encuentra a una distancia de 28 kilómetros. Pero no lo puede hacer en línea recta. Coma. Primero debe pasar por el punto B y de ahí pasar al punto C. Diego, otra vez, por favor. ¿Desde dónde? A una distancia de 20. De 28 kilómetros. Sí. ¿Están viendo el tablero? Sí, profe. Sí. Ya escribieron el ejercicio.
Chicos, ya lo terminaron de escribir. Uy, profe, eso. Bueno, entonces ya sabemos que lo primero es identificar la información que el ejercicio nos da. En este caso, como estamos trabajando en ley de senos, pues la información que podemos obtener es 3 lados y 3 ángulos, ¿cierto? Entonces los lados son el lado A, el lado B, el lado A, el lado B, el lado C, y los ángulos son el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, el lado A, en este caso, que es el opuesto al ángulo A, no lo conozco. El lado B, que en este caso es el opuesto al lado B, al ángulo B, sí lo conozco y es 28 kilómetros. Y el lado C, que es el opuesto al lado C, al ángulo C, no lo conozco. El ángulo A lo conozco y tiene 43 grados. El lado B lo conozco, tiene 5 grados, 105 grados. Y el ángulo C no lo conozco inicialmente, ¿cierto? Estos son los datos que tenemos del problema. Entonces la primera pregunta es, ¿podemos aplicar este ejercicio por ley de senos? ¿Sí o no? Laura. Flores. Sí, profe, no. ¿Sí lo Sí, podemos aplicar o profe. no? Sí, ¿Por qué? porque ya tenemos dos datos de los Porque ya pues, tenemos dos de los ángulos. ángulos y así se puede hallar el ángulo que falta y de ahí podemos hallar el A y el C minúsculo. Ojo, tenemos 2 ángulos y tenemos un lado, porque si no tuviéramos lado, no haríamos nada tampoco. ¿Cierto? O sea, tenemos 2 ángulos y un lado. Importante. 2 ángulos y un lado. Entonces sí, podemos aplicar ley de seno. Pero entonces esperen. Lo que pasa es que el ejercicio nos plantea una pregunta. Acá no nos está diciendo que resolvamos todo el ejercicio. O sea, que hallemos todos los valores. El ejercicio nos plantea una pregunta y es puntual. Nos dice, si los ángulos A y B son los que se muestran en la gráfica, determina cuánto debe recorrer la persona. Es decir, la pregunta es cuánto vale, digamos de cierta manera, la distancia AB más la distancia BC. Esa es la pregunta. ¿Sí entienden? Porque él nos dice, hay una persona desea ir desde el punto A hasta el punto C, que se encuentra a una distancia de 28 kilómetros, pero no lo puede hacer en línea recta. Primero debe pasar por el punto B y de ahí pasar hasta el punto C. O sea, él no puede ir, la persona no puede hacer este recorrido para llegar a C, sino que primero le toca irse, primero por este lado, llega a B y luego de B vamos a C. Por eso, lo que nos está preguntando entonces es, ¿cuál determina cuánto recorre la persona? O sea, cuánto recorre de A a B y cuánto recorre de B a C. Que esto es lo mismo que decir cuál es la distancia A más la distancia C. Recordemos que es el contrario, esto es C, esto acá es C y este es A. La distancia C más la distancia A. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Entonces, tenemos una información que nos da datos en la relación completa, es decir, nos da distancia y nos da ángulo, que es B. Y el B, con ese dato podemos hallar entonces una de las dos que necesitamos, sea la A o sea el C. Vamos a utilizar entonces primero la de B, que sería B es igual a seno de B, como, ¿cuál vamos a hacer primero? ¿La A o la C? Hagamos la A, porque necesitamos hallar esa distancia A, seno de 43. ¿Cierto? Desde donde A es igual
AB que nos vale 28 por seno de 43 sobre seno de 105. Entonces decimos que A es igual a 28 por seno de 43 igual. Y seno de 105. Esto nos da 19.76 kilómetros. Entonces ya encontramos acá. Diego, y Hola. no se aproxima a 19.8. No necesariamente. Lo que pasa es que para hallar los ángulos, esa aproximación nos puede alterar mucho el resultado. Yo prefiero que no lo aproximemos porque nos puede alterar mucho el resultado. Recuerde que un ángulo se altera mucho si es solo con un segundo, con un minuto, entonces es mejor no. Demos las dos decimales. Entonces esta distancia A nos vale 19,76 kilómetros. Nos falta hallar entonces la distancia C. Entonces, en este caso, por ejemplo, toca obligatoriamente hallar el ángulo C. Entonces, el ángulo C lo hallamos con la relación de los ángulos interiores del triángulo, que es 180 grados, es igual a 43 grados más 105 grados más el ángulo C, donde C es igual a 180 grados menos 105 menos 43, 32 grados. C entonces sería igual a 32 gramos. Y chequemos si es verdad. 43 grados más 105 grados más 32 grados nos da 180 grados. ¿Listo? Y hacemos la otra relación. Recuerda que trabajamos con una relación que nos dé el problema. Entonces en este caso sería el B, que nos da unos datos iniciales. Tenemos menos margen de error. Entonces B, seno de B es AC, seno de B. De donde el dato que necesito es C. C es igual a B que vale 28 por seno, perdón, aquí me equivoqué, aquí es una C. Seno de C. 28 por seno de C, o sea, seno de 32 grados, sobre seno de B, que es 105 grados. C es igual a 28 por seno de 32 grados dividido seno de 105. Esto me da 15.36 kilómetros. 15,36 kilómetros. Entonces, la respuesta es, la persona recorre la distancia C, que fueron 15,36 kilómetros, más la distancia de A, que fueron 19,76 kilómetros, ¿cierto? Ahí estoy escribiendo en el espacio donde pueda. Esto es igual a 15,36 más 19,76. 35,12 kilómetros. Esta es la respuesta. Diego, una pregunta. Ajá. Pues en el contenido de 28 kilómetros, ¿cierto? ¿En el contenido qué? Pues en lo que nos dan una persona, ahí nos dan 28 Sí, kilómetros. la distancia que podría recorrer en línea recta desde A hasta C es 28 kilómetros, sí. Entonces, ya el 43 grados y 105 es de, pues uno como lo saca o qué. Mira que yo te di la gráfica. Ah,
O sea, Profe, entonces lo mejor es que, perdón, entonces lo mejor es que no aproximemos, Sí, pues en este caso. sí, es mejor no aproximar, déjenlo con dos decimales. Es que la aproximación, como les digo, les da un margen de error, porque en grados es muy sensible una aproximación. En grados es muy sensible una aproximación. Muchachos, entonces, vean, vamos a hacer entonces los problemas del libro. Los problemas del libro están desde la página de senos. Que aquí lo importante, sobre todo con esta ley de senos y ley de cosenos, es poderlos aplicar en la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, en la realidad en la que nosotros estamos. Entonces, los problemas del libro empiezan desde la página 61. Profe, ¿cómo se hace el 17? ¿Del libro? Sí. Por eso, entonces, ya te digo, vale. Entonces, la clase es hasta la 1:30, ¿listo? Entonces, yo voy a estar acá con ustedes acompañándolos hasta la 1:30 para que me hagan preguntas y para que tengan solución, tengamos forma de cómo ayudarles a resolver los ejercicios que puedan empezar a hacer. Los que necesiten salir o algo, pues se pueden retirar de la clase, pero yo estoy acá hasta la 1:30 acompañándolos para que vayan haciendo el ejercicio. Yo los acompaño desde este momento. Empiecen ustedes a hacer los ejercicios y me van preguntando a ver cómo los puedo asesorar. ¿Hasta qué punto se hacen? David, haz los que tú quieras. O sea, de la cantidad de ejercicios depende como de tu destreza para dominar el tema de la ley de los senos. Y te los mandamos. De qué tan seguro te sientes ya para estar preparado para un le mando. taller, un examen, un quiz. ¿Se los mandamos? ¿O de repaso? No me los envíen. Vamos a trabajarlo, listo. Entonces, Que solamente es como para practicar, profe. sí.